Muy buenas tardes a todos, apreciados amigos, seguidores del canal El Clamor de Medianoche. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes, este servidor José Sánchez, del Ministerio Mensajeros del Fin. Gracias a la familia Alejo por la confianza que ha depositado en este servidor para compartir esta campaña de la sola escritura que está inclinada en esta temporada hacia la justificación por la fe y el sábado. Y hoy en el tema que quiero traerles, vamos a hacer énfasis justamente en la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver con la justificación por la fe. Pero antes de empezar, les quiero invitar allí donde se encuentren cada uno de ustedes a que inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección y la autorización del cielo. Bendito Dios, nuestro Padre Celestial, en esta tarde queremos darte las gracias porque nos permites compartir el Evangelio con nuestros hermanos a través de estos medios, a través de estos canales. Y te suplicamos, Padre, que nos des sabiduría, que pongas palabras sabias en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el mensaje no regrese vacío, sino que tenga ese impacto en cada uno de nosotros, en cada uno de los oyentes, que en algún momento van a escuchar, van a ver este tema, sabiendo la importancia del conocimiento. Y el conocimiento de tu palabra es lo que nos dará la vida eterna. Amado Dios, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les traigo, mis queridos hermanos, para el día de hoy, se titula Condiciones, condiciones para un encuentro. Condiciones para un encuentro. Como les decía, el tema lo titulé Justificadas. Bueno, ese es el subtítulo. El tema es Condiciones para un encuentro. El subtítulo que quise darle es Justificadas o desechadas, parte uno. Cuando hablamos de condiciones para un encuentro, me refiero a, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el tiempo del fin, queridos amigos y hermanos? Si va a haber todo tipo de señales mentirosas, y el Señor lo advirtió allí en Mateo 24, cuando digan que el Señor está allí en la plaza pública o está en las cámaras, no creáis, no creáis, porque el Señor nos dio unas indicaciones básicas para conocerle y unas condiciones básicas para entender que Él está viniendo en las nubes de los cielos, o sabemos que previo va a haber todo tipo de engaños y el mismo Satanás se hará pasar por Dios. En la parábola de las 10 vírgenes encontramos el paradigma de un cristianismo dividido. Aquel que espera ser invitado a la cena de bodas, pero que paradójicamente no conoce al novio y que para la llegada de este, su recibimiento necesita estar preparado. Porque ¿cómo vamos a recibir a alguien si no tenemos los preparativos para recibir a esa persona? ¿Cuál es la condición? Tener aceite extra y especialmente haber tenido un encuentro personal con el prometido de la novia. Si nosotros somos invitados a las bodas, tenemos que haber tenido una invitación especial y conocer al prometido de las bodas, de la novia, perdón. Y sabemos que la novia es la iglesia. En esa parábola encontramos 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, que nos muestran la condición de la espera del novio y su aparente demora. Vamos a definir la palabra prudencia, porque la parábola nos habla que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Vamos a definir prudencia. Prudencia, templanza, cautela, moderación, buen juicio, sensatez, preparación. Ahora vamos a definir insensatez, necedad, falta de sentido o de razón, intemperancia,
descuido. Esa prudencia, hablando de la prudencia, esa prudencia está determinada por el haberse aprovisionado de aceite extra para la venida del novio. Entre tanto, la insensatez enmarca la presuntuosidad de sentirse o darse por convidadas sin haber llenado las lámparas, símbolo de comunión, con quien pretendían agasajar y que les permitiría estar listas para entrar a las bodas. Vamos a ver qué dice el salmista David. Aquí yo le quise colocar este subtítulo, La copa que debe rebosar. Y lo encontramos en un salmo que casi todos nos sabemos de memoria, que es el Salmo 23. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 5. Salmo 23, 5 dice de la siguiente manera: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Siempre hemos pasado como de largo esto, como algo simplemente que es poético. Pero ¿qué será que la copa esté rebosando? ¿Qué significará que alguien haya ungido nuestra cabeza con aceite? La copa rebosando significa nuestra comunión con el Señor durante nuestro paso por este mundo como símbolo de resistencia al mal. Nosotros no podemos resistir al mal si no nos hemos vestido con la armadura de Dios, como dice allí Efesios 6, no lo vamos a tocar en este momento, pero ustedes lo pueden leer muy bien. Lo importante que es tener la armadura de Dios. Bien, ¿qué significa que nuestra copa esté rebosando y de qué debe estar rebosando? Debiésemos comenzar por preguntarnos qué es la copa y cuál es su significado. ¿Qué es la copa y cuál es su significado? ¿Cuál es el símbolo de la copa? Vamos allí a ver en el libro de Génesis, capítulo 44, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y siga a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que quiere decir allí? A ver, un momentico, por favor. ¿Qué es lo que quiere entonces decir allí? Dice acá, vamos a la historia. La historia nos muestra que había una hambruna muy grande en toda la tierra, de de ese contexto histórico, ¿no? Y José había llegado allí providencialmente por cuenta de Dios, ¿cierto? Porque sus propios hermanos lo habían vendido a los ismaelitas y los ismaelitas lo habían vendido a los egipcios. Y él trabajaba primero en la casa de Potifar, luego fue a la cárcel y luego tuvo un sueño en el cual veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Ustedes conocen muy bien la historia. Y providencialmente, al ser el único que pudo interpretar el sueño, Faraón le hizo gobernador de todo Egipto y proveyó José alimento para los 7 años de escasez. Luego llegaron sus hermanos que venían de lejos a comprar en Egipto provisiones para su padre y para su casa. Pero cuando llegaron ellos no le conocieron. Ya había llegado Benjamín también en esta segunda parte. Y entonces José había dicho a uno de sus siervos que colocase su copa en el costal de Benjamín y que los dejara ahí y al cabo de un momento los siguiera y les dijera lo siguiente que acabamos de leer. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Sabemos que ellos no robaron la copa,
pero era necesario que José les diese una lección por su malvado proceder consigo mismo y porque ellos debían entender la importancia de la humildad, la importancia de la humildad. Pero ese no es el tema de hoy. La copa representaba el símbolo del poder del Altísimo que se manifestaba en José. O sea que esa copa no era algo mágico, no era la lámpara de Aladino, ni nada de esas cosas. Solamente tenía un símbolo, símbolo del poder del Altísimo que se manifestaba en José. Luego esa copa, en manos de quien la posee, pues obviamente es muy importante, porque como lo dijimos, es el símbolo de la autorización del Altísimo en este caso para haber conocido el sueño que tuvo Faraón y proveer a tiempo alimento para los egipcios y luego para su propio pueblo, para los hermanos de José. Bien, de acuerdo a los relatos de la llegada de los hermanos de José a Egipto y la lección que el aborrecido hermano quería darle a los suyos, la copa significa la presencia de Dios en su vida, por la cual el siervo da testimonio de las obras del Altísimo, de lo presente y lo porvenir. Luego esa copa es símbolo de poder en manos de quien la tiene. La parábola de las 10 vírgenes nos muestra el anhelo de todas sus integrantes por estar presentes en la fiesta de bodas. ¿Querían estar presentes las 10 en la fiesta de bodas? Por supuesto que sí. Donde Cristo se casaría con su iglesia. Pero, pregunta, ¿estaban todas listas para ese encuentro? ¿Anhelaban verdaderamente ese encuentro? ¿Habían trabajado todas para el encuentro? ¿Habían ayudado a acicalar a la novia? ¿Tenían conciencia de la solemnidad de la boda y de la necesidad de hacer preparativos para la misma? La lámpara de por sí, pregunta, ¿la lámpara de por sí iba a proveer salvación o debería estar conectada a algo símbolo de estar rebosando de aceite? La conexión de la cual queremos hablar tiene un nombre. El nombre es comunión. ¿Cómo se llama esa conexión, hermanos? Comunión. Y la pregunta es, ¿con quién es la comunión? ¿Con quién es la comunión? Lo que hemos visto, dice el discípulo amado en su primera carta, primera de Juan 1:3, dice allí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión, pero vamos a ver por qué decimos esto. Recuerden que en temas pasados dijimos que íbamos a colocar unos colores y que esos colores no eran caprichos. Y ese color en verde siempre nos enfoca a lo que es la comunión, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabemos muy bien que es esa comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces vuelvo a leer lo que dice el discípulo amado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero miren lo interesante. ¿Y nuestra comunión verdaderamente es con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas personas nombra esa comunión? Dos personas. Dios, que es el Padre, y Cristo, que es el Hijo de Dios. Y esto es muy importante para lo que queremos explicar acerca del contexto de las 10 vírgenes y especialmente de las 5 vírgenes insensatas, porque al parecer ellas no tenían la comunión completa y total con el Padre y con el Hijo, y entonces por eso su sueño era tan pesado. La comunión es el Espíritu Santo. Luego esa comunión, como lo dice Juan, es con el Padre y con el Hijo. Y ese color azul
lo hemos enfocado hacia la ley de Dios y hacia la santidad. Bueno, muy bien. Aquí el discípulo amado nos manifiesta que esa comunión es con el Padre y con el Hijo. Para tener seguridad de que una invitación tan solemne se mantiene en el tiempo, es necesario tener una comunión constante y plena con quien extendió la invitación. ¿Quién fue el que extendió la invitación? El esposo. Y vamos a ver que también la esposa. Entonces, vuelvo y recapitulo. Para tener seguridad de que una invitación tan solemne se mantiene en el tiempo, porque no iba a ser la boda inmediatamente, era una invitación a futuro y ese futuro aparentemente era incierto. Es necesario tener una comunión constante y plena con quien extendió esa invitación, para saber si todavía la invitación se mantiene. La única forma de que un día haya un gozo cumplido, representado en el reencuentro, es justamente esa comunicación, aún en la distancia. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el discípulo amado en el versículo 4, primera de Juan 1:4. ¿Cuál es la manifestación del gozo cumplido? Miren que siempre coloco el estudio a manera de preguntas para que haya un mayor entendimiento. Entonces, ¿cuál es la manifestación del gozo cumplido? Nos responde la palabra. Y es importante que siempre nosotros vayamos a la palabra y nos responda un claro escrito está aún así, dice Jehová. No, no vayamos nunca a hacer preguntas para respondernoslas nosotros a la luz de la filosofía o de la teología. No, dejemos que la palabra hable por sí sola. Entonces, ¿cuál es la manifestación del gozo cumplido? Primera de Juan 1:4 dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo cumplido redunda en que el Padre y el Hijo puedan hacer morada en nosotros, porque eso es lo que acabamos de leer en el versículo 3, que esa comunión es con el Padre y con su Hijo. Luego, el gozo cumplido es que ellos moren en nosotros. Bien, esperar no necesariamente es anhelar. El que espera desespera, dice el dicho popular. El que anhela busca, trabaja, vela, conoce y aprende de la paciencia que a fin dará su recompensa, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de quien hizo la promesa. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Nuestro tiempo o el tiempo de quien hizo la promesa? El tiempo de quien hizo la promesa es el importante. Y sabemos que quien hizo la promesa no fue un político, no fue un hombre, sino fue el mismo Señor. Y sabemos que las promesas del Señor siempre se cumplen. Y ya se manifestó la más dolorosa, la más dura, que fue ofrecer su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario en propiciación por cada uno de nosotros. Ahora hace una obra en el santuario celestial como hombre y sigue haciendo una obra en su naturaleza divina con cada uno de nosotros, acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, continuamos aquí. El que anhela, ama. ¿El que anhela qué? El que anhela ama. Aunque en esa parábola las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, podríamos intuir, de acuerdo al desenlace del relato, que las vírgenes insensatas dormían un sueño profundo y de total inconsciencia, en tanto que las prudentes parecían tener el sueño de los bebés, que sonríen con sus inocentes rostros, tal vez preparándose para que al despertar sus cuellos recibiesen el abrazo más maravilloso jamás soñado, el de un padre o madre amorosos que corren al encuentro de sus pequeños. Esta parábola nos muestra una dimensión mucho más ancha a la de pensar simplemente
que las vírgenes insensatas no se aprovisionaron de aceite extra. No, esto va mucho más allá. Vamos a este precioso libro que se llama Palabras de vida del Gran Maestro. Y vamos a ver qué dice la sierva del Señor allí. Vamos en la aplicación a ver 335.2. Y me pareció curioso que el título original, bueno, el título en español es El premio inmerecido, pero el título original en inglés del último capítulo de este bonito libro, enmarcado en parábolas, que en español es el capítulo 29, el título es El premio inmerecido, en español. Pero me causó curiosidad que el título original es, en inglés, Para conocer al novio, para conocer al novio. Y esto nos da un mayor énfasis en lo que queremos mostrar. Y la sierva del Señor lo tenía muy claro. Entonces voy a leer allí eh, directamente del libro. Dice allí, mucho cuidado a esto. Dice, cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. Entonces, hubo un conocimiento inicial, pero a partir de la demora, parece que algunas se olvidaron de quien habían conocido. Dice, transcurre una hora tras otra, y las que están esperando se cansan y se duermen. ¿Cuántas se cansaron y cuántas se durmieron? Las 10. A la medianoche, ¿a qué hora? A la medianoche. Se oye un clamor. He aquí el esposo viene. Salid a recibir. De repente, ojo con esto, de repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. ¿Cómo así? Ya viene una procesión adelante de ellas. O sea que si nosotros lo enmarcamos escatológicamente, habían personas que estaban invitadas a las bodas mucho antes de las 10 vírgenes, mucho antes. Sigue diciendo aquí. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Ojo con esto no lo habíamos tenido en cuenta, porque muchas veces pensamos que las esposas son las mismas 10 vírgenes, pero nosotros sabemos que hay un contexto en que las vírgenes se hayan dormido y podríamos pensar que las prudentes son la esposa, ¿cierto? De, de Cristo. Pero según nos dice la sierva del Señor, podemos entender muy bien de que las vírgenes no son la esposa de Cristo, son las damas de honor de la novia. Vamos a ver, vuelvo a leer, comillas. He aquí el esposo viene, salid a recibirlo. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Ah, un detalle que no habíamos tenido en cuenta. ¿Qué es lo que oyen? La voz del esposo y de la esposa. Y sabemos que la esposa es la iglesia de Cristo. O sea que, qué es lo que queremos enfocar? La iglesia en esa medianoche espiritual, porque estamos hablando de una medianoche espiritual, ¿se encontraba durmiendo? Mm, no se encontraba durmiendo. Estaba ya junto, según lo dice acá,
Dice, oyen la voz del esposo y de la esposa. Entonces, ya estaban juntos y estaban llamando. Dice, las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose a marchar. Entonces, ¿qué tenían que hacer las vírgenes? Las invitadas a las bodas, las damas de honor, acondicionar sus lámparas. Pero la pregunta es, ¿qué era más fácil acondicionar? ¿Una lámpara que ya estaba a tope de aceite o unas lámparas que tenían una gotica nomás de aceite? El aceite escaseaba. ¿Qué era más fácil de acondicionar? Pues solamente era encender, ¿cierto? Colocar allí el combustible, el aceite, ¿cierto? E inmediatamente la lámpara se prendía y salir al encuentro del esposo. Pero como las insensatas no tienen suficiente aceite, no pueden hacer esto. Sigo aquí leyendo. Pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes diciendo, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas, no tenían aceite de sobra y respondieron, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id, id antes a los que venden y comprad para vosotras. En este párrafo de este capítulo 29, que en inglés se llama Para conocer al novio, en español se llama El premio inmerecido, vamos a identificar los actores de ese párrafo. El novio, aquí en verde, Cristo, Cristo, el Espíritu. Porque un detalle importante es que esta venida no es la segunda venida del Señor, es una venida anticipada donde se va a recibir de lo que conocemos como la lluvia tardía. O sea que esto es un poco antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos, la novia es la iglesia. Y sabiendo que es un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que es la esposa, ¿estaría durmiendo también? Pues de acuerdo al espíritu de profecía nos dice que no. Bueno, la procesión. Nunca nos hemos enfocado en la procesión. Y si nosotros colocamos en contexto la palabra, dice la sierva del Señor que venía una procesión y todos llevaban antorchas. Esa procesión identifica a los santos de la antigüedad que conocieron al novio, que también están invitados a esas bodas. Y me pregunto si ahí no está Martín Lutero, Juan Hus, tal vez el mismo rey David. ¿Qué creen ustedes? Ellos durmieron en el Señor. Ellos conocían al novio. De hecho, hay alguien que conocía muy bien al novio, que es el rey David. Porque en todos los salmos, o en la mayoría de ellos, se prefigura a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos identificando las invitadas, el cortejo que sería para la novia, las vírgenes, ellas son las invitadas. Pero dentro de esas 10 invitadas, símbolo de aquellos que se durmieron, hay dos grupos en esas invitadas. Y esos dos grupos están dados porque tienen una condición diferente. Y esa condición está dada por la preparación o por el descuido en esa preparación. Luego, si vamos a la preparación, esa preparación tiene que ver con el conocimiento del novio, pero el descuido tiene que ver con haberlo conocido alguna vez y como se demoró, pasó el tiempo, se olvidaron cómo era y se olvidaron de esa comunión, estarlo llamando. ¿Estamos todavía invitadas a tus bodas? ¿Sería que ellos hicieron esto o ellas hicieron esto, mis queridos hermanos? Bien, entonces,
Los actores de la parábola, como ya dijimos, el novio, la novia, una procesión, las invitadas, y hay una doble condición en las invitadas. Un detalle, oyen la voz del esposo y de la esposa, lo que nos dice a las claras que la esposa no está dormida. De hecho, llama a levantarse junto como lo hace el esposo. Aquí podemos entender que, por supuesto, hay mayor privilegio en casarse que en ser solamente invitado a las bodas. Tiene ese privilegio un contexto acerca de la última generación, los 144.000, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ciertamente sí, son los integrantes de la iglesia que se casa con Cristo, aquellos que son baluarte y han sido columnas en el templo de Dios, hablando escatológicamente de la nueva Jerusalén. Y si nosotros nos vamos aquí al capítulo 3 de Apocalipsis, vemos que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se habla de las 7 iglesias. Y en el capítulo 3 se habla de Filadelfia y la Odisea. Y hablando de Filadelfia, que es la iglesia de los pioneros, de la hermana White, de los pioneros, hay un contexto bien interesante allí. Dice allí, he aquí yo vengo presto. Apocalipsis 3, 11 y 12. He aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. ¿A quién? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay muchas discusiones por ahí, justamente en lo que tiene que ver en el tema de la Trinidad. Nuestros hermanos trinitarios, ellos creen que hay tres dioses coeternos y coiguales, lo cual eso se llama triteísmo, y el triteísmo es politeísmo, o sea, es paganismo. Otros dicen, no, es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, lo cual sería un juego, ¿cierto? Porque tanto como en Apocalipsis lo entendemos y como lo vemos en Juan 17, entre muchas otras partes, el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Y aquí, en el mismo Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero, Cristo Jesús, ya en naturaleza divina, de nuevo, porque sabemos que Él dejó, cuando vino a esta tierra, dejó su naturaleza, la escondió con el Padre y tomó sobre sí el 100% de la naturaleza humana. No fue que perdiese su naturaleza divina, sino que la escondió con el Padre y luchó contra el pecado y lo venció en la cruz del Calvario. Allí lo clavó, ¿cierto? Clavó la carne, ¿cierto? Y entonces, aquí vemos que el Señor vuelve a tomar su naturaleza divina. Ustedes lo pueden comprobar en Juan 17, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pasa si entendemos que Cristo es el mismo Padre o que Cristo es el mismo Dios? Y ojo que no estoy diciendo que no podamos llamar a Cristo Dios, porque sí lo podemos llamar Dios, porque el mismo Padre en Hebreos 1 lo llama Dios. Pero entendamos muy bien, a la luz de toda la palabra, que Dios, el Altísimo, es el Padre. Y aquí nuestro Señor Jesucristo lo sigue confirmando en naturaleza divina de nuevo. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa es esa parte de entender que Dios es el Padre. Sigue diciendo, la novia,
Los 144.000 han preservado los fundamentos y no se han contaminado con otras doctrinas. Entonces, ¿qué significará eso de los fundamentos? ¿Será que lo que escribió Moisés, lo que escribió Samuel, lo que escribió el rey David, lo que escribió Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los otros profetas, eso ya no sirve? Ahora vamos a hacer unas columnas con palitos de paleta, tal vez. No, las columnas de nuestra fe siempre deben estar en pie. Y solamente a los que conserven las columnas de nuestra fe serán hechos columnas en el templo de nuestro Dios y nunca más saldrán de la Nueva Jerusalén, porque son esos fundamentos maravillosos. Estamos hablando escatológicamente y simbólicamente. La novia, los 144.000, han preservado los fundamentos y no se han contaminado de otras doctrinas. Bien, el aceite correcto. Vamos a ver por acá. El aceite correcto. Vamos a Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Voy a leer algo antes allí. El aceite es el que lubrica un motor, lo hace poner en funcionamiento y este a su vez hace andar un vehículo. Pero por supuesto no se puede colocar cualquier tipo de aceite dentro del motor, pues este haría que este no funcione en la forma adecuada o hasta se funda. ¿Qué queremos decir? Que el aceite debe ser compatible con el motor o adecuado a la lámpara a la cual le va a proveer luz. Vamos entonces ahora sí al aceite correcto. Zacarías 4:6 dice: Entonces respondió y hablóme diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu de otro. Ay, perdón, eso no dice la palabra del Señor. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el tercer espíritu. Perdón, eso no dice la palabra del Señor. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí nosotros queremos reforzar la importancia de entender que el Espíritu Santo es Cristo mismo, el cual recibe el Espíritu de su Padre y nos lo comunica a nosotros y lo hace morar en nosotros, si es que le abrimos la puerta del corazón. Vamos a Romanos 8:14. Dice: porque todos los que soy guía, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿A quién da su Espíritu? A su Hijo y a través de su Hijo a nosotros. Luego, si nosotros estamos esperando un tercer espíritu o un tercer Dios que nos conmueva y que nos despierte ese letargo de vírgenes insensatas, nos vamos a quedar por fuera de la fiesta. No vamos, cuando lleguemos a la puerta, se nos dirá: Yo no los conozco". Por eso es importante nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, razón de la debilidad espiritual. ¿Cuál es esa razón de la debilidad espiritual? Para eso quiero compartir con ustedes un capítulo que ya el hermano Manito Yeser había compartido en un tema que él tuvo, y vamos a darle el contexto del conocimiento. Es un capítulo cortico, que es el 10 del libro Primeros Escritos, Espíritu de Profecía, hermana Juan. Dice allí: vi un trono y sobre él estaban sentados el Padre y el Hijo. Interesante lo que dice la sierva del Señor. Había un trono y no estaba sentada la Sagrada Familia, no, no estaban sentados tres dioses tampoco.
Dice que estaban sentados el Padre y el Hijo. Dice, vi un trono y sobre él estaban sentados el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Ojo con esto porque muchos pueden decir, usted está diciendo que Cristo no es divino y nosotros no estamos diciendo eso. Cristo es absolutamente divino, es el Hijo de Dios. Y aquí no estamos hablando de Cristo engendrado en María, estamos hablando de Cristo engendrado desde el seno del Padre. Dice acá, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Me dijo que la tenía. O sea que el Padre no es el mismo Hijo. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Dice, me dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegas a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Y aquí es importante entender la santidad del Padre. Y digo, por supuesto, del Hijo. Delante del rostro vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios. No elevaban sus oraciones a un tercer Dios, ni siquiera al Hijo. Elevaban sus oraciones a Dios. Y sabemos que la oración es al Padre. Dice, elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús, el Hijo. Él miraba entonces a su Padre. Miren cómo la sierva del Señor hace la diferencia entre el Padre y el Hijo. No está diciendo que tomó un rol o que Cristo se miraba a sí mismo y se decía yo soy el Padre, pero luego volteaba para otro lado y decía yo también soy el Hijo. No, habla claramente de que el Señor estaba en la presencia de su Padre. Dice allí, una, vuelvo y retomo. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Él miraba entonces a su Padre y parecía interceder en favor de ellos. Una luz se transmitía del Padre al Hijo. ¿Qué se transmitía? Una luz. Y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía, procedía. ¿De dónde? Del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pregunta, ¿esa luz salía de al lado? Eso no dice. Dice que procedía, salía del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia la compañía que oraba. O sea, a la compañía que tenía comunión con el Padre y con el Hijo, porque le conocían y porque esperaba entrar a esas bodas. Sigue diciendo. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. ¿Cuántos? Pocos. ¿Por qué pocos? ¿Acaso no eran muchos los invitados? Claro que sí. Los invitados eran muchos, pero nos dice que solamente pocos recibían esa luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Miren lo interesante. O sea que había otros que tal vez no conocían en ese momento al novio, pero que al ver que esa compañía que oraba tenía una luz, se acercaban a ellos y se postraban junto a ellos y apreciaban esa luz. Dice, algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña, no con la muchedumbre, no con el conglomerado, con el remanente, con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria.
Vi al Padre levantarse del trono. Ay, aquí hay un evento. El Padre está sentado en el trono y luego se levanta. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, en el otro aposento, en el lugar santísimo, al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono también y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. O sea, la mayoría de los poquitos, la mayoría del pueblo remanente que estaba postrada se levantó con él. No la mayoría de todos los que estaban ahí en esa situación, en este momento histórico, por decirlo así, sino la mayoría de los que estaban postrados y habían apreciado esa luz, se levantó con él. Pero miren lo que dice la sierva del Señor. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó y esa multitud fue dejada en profundas tinieblas. Luego esa multitud indiferente está conformada por aquellos que ya eran indiferentes y se le sumaron aquellos que habían recibido la luz, pero que no la supieron apreciar. Dice, no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en profundas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, ¿a quién? A los que se levantaron con él. ¿Qué les dijo? Aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Ay, entonces, cuando el Hijo de Dios va a recibir el reino, entonces en ese momento no hay ningún problema en llamarle a Cristo Dios, porque Él es el Hijo de Dios y podemos llamarle Dios. Y vemos allí en Hebreos 1 como el Padre a su Hijo le llama tú, oh Dios. Dice ahí, vuelvo y retomo. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en Él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas. Esas vestiduras inmaculadas, estamos hablando en esta campaña del clamor de medianoche, estamos hablando de la justificación por la fe. Y es muy importante la justificación por la fe. Y esas vestiduras inmaculadas representan que esos que se levantaron con Cristo estaban justificados por la fe. Sigue diciendo, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Entonces, ahí les está dando el Señor un contexto. Sigue diciendo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro, miren lo interesante, y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Entonces, ¿quién entró en el carro y a dónde fue llevado? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue llevado al lugar santísimo donde el Padre ya estaba sentado. Sigue diciendo, él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote de pie delante del Padre. En el borde de su vestimenta había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su oración hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Luego, la sierva del Señor no nos está diciendo aquí que cuando el Señor entró en el lugar santísimo, envió al tercer Dios para que estuviese con nosotros y nos diera poder. No, eso no dice. Eso no dice. Escrito está
¿Qué es lo que sí dice? Que Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese aliento, dice la sierva del Señor, había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Por qué tenemos que filosofar acerca de lo que la palabra y el espíritu de profecía no dice? ¿No es mejor aceptar lo que sí dice? Pero miren lo que pasa con la multitud indiferente o con aquellos que habían recibido la luz, pero la resistieron. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Ay, miren, esa compañía como que siguen dormidos, igual que las insensatas, porque están todavía postrados ahí, soñolientos. Luego alzan su mirada cuando ya el esposo se ha ido, pero hay otro que se hace pasar por el esposo o que se hace pasar por el Espíritu Santo. Dice aquí, entonces, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. ¿Cuál compañía? La que había sido dejada atrás, la que no se levantó con Cristo. ¿Qué decía esa compañía? Padre, danos tu espíritu. Y miren quién responde. Cuando ellos dicen, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El propósito de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver este relato del capítulo 10 de Primeros Escritos con esa somnolencia de las 10 vírgenes? ¿Será que no tiene nada que ver? ¿O será que tiene que ver con el conocimiento del esposo? ¿Que tiene que ver con el conocimiento verdadero del Espíritu Santo? Yo creo que tiene mucho que ver con todo esto. ¿Quién es el novio en la parábola? ¿Quién es entonces el novio en la parábola? Vamos a 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay o donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces podemos ver de acuerdo a lo que estamos diciendo y queremos mostrar con la palabra. Porque la palabra del apóstol Pablo dice claramente que el Señor es el Espíritu. No dice que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Dice que Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sigue diciendo. Bueno, sigue diciendo no. Este es digamos, el análisis que cualquiera de nosotros puede hacer. Cualquiera. Porque la palabra no está para que vayamos a los eruditos o a las lenguas originales para poder entenderla, no. El Señor cuando dijo, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, está diciendo que se debe predicar en el idioma de cada nación, tribu, lengua y pueblo, y que cada nación, tribu, lengua y pueblo está en la capacidad de escuchar, oír y entender la palabra de Dios, si lo hacen con un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? El Señor es el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hablando del Consolador. Dice, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sabemos que, bueno, les había dicho que en amarillo colocábamos lo que es relación. Y esa relación con el Señor, si le conocemos, nos produce libertad. El análisis. La identificación del novio es determinante para no ser engañado. ¿Qué es determinante para no ser engañado? La identificación del novio, que tiene que ver con haberse aprovisionado de aceite extra en su lámpara. También la disposición en la preparación para ir a su encuentro denota el amor hacia él. Porque si somos descuidados, eso se demora. Yo puedo dormir todavía otro rato más, puedo soñar con títulos, con viajes, con diversiones, porque el novio se demora. Además, él ya dijo que ya me invitaba y entonces, pues yo me tengo eso. Cuando él venga, pues me llamará y esperará que me vista y esperará que consiga aceite porque pues él me invitó. Hermanos, eso es presunción. Nosotros debemos estar preparados para el encuentro
con el novio que es que va a ser el esposo de su iglesia. Y eso se llama disposición, preparación para ir a su encuentro. Eso denota amor hacia él y amor a querer estar en esas bodas. Y amor a la novia, por supuesto, porque las vírgenes están para acicalar a la novia, para que ella se vea hermosa cuando llegue su esposo. Bien, encontrarse con un desconocido sería la pregunta. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:16 y 17. Mas cuando se convirtiera en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué pasa con ese velo? Ese velo lo tenemos acá y no nos permite ver absolutamente nada. Somos ciegos espiritualmente. No nos permite ver nada. ¿Por qué? Porque tal vez estamos convencidos de lo que creemos, pero no estamos convertidos al Señor. ¿Qué significa la conversión? Que el velo se nos quite y podamos ver al Señor como el Espíritu. Y cuando veamos al Señor como el Espíritu, vamos a tener libertad espiritual. Y si nos llegase a coger el sueño, nuestra lámpara va a estar a tope y entonces se prende mismo al llamado del esposo y de la esposa y vamos a salir y vamos a entrar a las bodas. Dice Mateo 25:6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo. Viene, salid a recibir. Pregunta. Si no se conoce al esposo, ¿cómo se puede salir a recibirle o ir a su encuentro? Si hay un sueño tan profundo, podemos a ese llamado pensar que es producto de nuestra imaginación. Y me decía mi hijo, no, yo sigo durmiendo, porque no, yo que voy a salir por allá, es medianoche y está haciendo mucho frío, está muy oscuro. Si no se conoce al esposo, ¿cómo se puede salir a recibirle o ir a su encuentro? Ciertamente, mis queridos hermanos, es imposible. Entonces, volviendo al análisis del capítulo 10 de Primeros Escritos, el fin de los 2300 días, vemos que delante de nuestros ojos vemos cómo al final del día antitípico de la expiación, la historia de las vírgenes insensatas se reproduce de manera pasmosa. No se han aprovisionado de aceite, no conocen al novio y sin embargo esperan entrar a las bodas con él. Para las insensatas, la promesa es tan lejana que su sueño espiritual es profundo. ¿Cómo es su sueño espiritual? Absolutamente profundo. Entonces, ¿por qué quisimos dar este título de Identificando al novio? O más bien, como dijimos al principio, condiciones para un encuentro. Estas son las condiciones para el encuentro. Que la lámpara esté a tope de aceite, para que cuando llame el novio o cuando llame el esposo y la esposa, que es la iglesia, podamos levantarnos y nuestra lámpara funcione correctamente y salir gozosos a ese maravilloso encuentro, esa fiesta de bodas que tanto nosotros hemos anhelado, mis queridos hermanos. Entonces, vemos allí en este estudio que quisimos querer con ustedes, hermanos, de clamor de este ministerio maravilloso, el clamor de medianoche, de parte de este servidor del ministerio Mensajeros del Fin, lo importante que es el conocimiento y enfocándonos en esa parábola, entender que hay unas condiciones para salir a ese encuentro y esas condiciones tienen que ver con la palabra preparación y conocimiento. Bueno, sin más, por ahora, porque hay una segunda parte, quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima, queridos hermanos.
El objetivo del estudio de la palabra de Dios es siempre encontrar a Cristo, pues la Escritura da testimonio de Él. Pero no solo encontrar a Cristo solamente, más bien una vez que encontramos a Cristo, es necesario encontrar en Cristo a Dios, pues Cristo es la revelación del Padre. Cristo quita el velo que nos cubre de la faz del Padre. Y dicho sea de paso, ese velo no es más que nuestro propio yo. Vayamos a la creación, a la culminación de la obra de creación de este mundo. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La forma en cómo Dios culmina la creación de este mundo fue dando una señal, y la señal es el sábado. Yo me imagino a los seres celestiales, a todos observando y de una forma emocionante contemplar lo que Dios estaba haciendo en este mundo, pues ellos deseaban conocer qué era lo que Dios tenía planeado o planes desde el principio con este mundo, ¿no? Pero fue dejada en una obra negra, tal cual, la tierra estaba desordenada y vacía. Los que saben de construcción saben que ¿qué es una obra negra, una obra gris, una obra blanca? Y eso debido a la rebelión en el cielo. Pues Satanás quería entrar en los concilios entre el Padre y el Hijo, pero no se le permitía. Y se desató esa batalla, esa guerra en el cielo contra la justicia de Dios. A él le parecía que él era demasiado justo para ser participante de los designios de Dios y también, yo creo, acerca de este mundo. Aunque Dios no lo destruyó, sino que en cierta manera Satanás participó en la obra de creación de este mundo, aunque solamente de una forma expectante, teniendo la posibilidad de ver las obras perfectas de Dios que él no podía hacer, solo el Padre a través de su Hijo. Pero vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Lo vemos crear al hombre del polvo de la tierra. Pues fue por parte del designio de Dios que el hombre fuera creado con barro de alfarero, la obra maestra de Dios. La creación de Dios en este mundo refleja su carácter, su perfección, su forma de ser, una expresión de su propio amor por sí mismo y por sus criaturas. Y sus criaturas, aquellas que presenciaron su perfecta creación y se maravillaban y daban gloria a Dios. Escucha este testimonio que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 4 al 7. Dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Conocemos la historia de Job, pero en este punto, después de tanto drama en la vida de Job y tanto sufrimiento, y sus amigos y sus enemigos, y tanto que sus amigos le hablaban a Job, y tanto Job que se defendía, y Job decía: yo quiero hablar con Dios, yo quiero que Él me conteste. Y entonces Dios aparece y se muestra en un torbellino. Y bueno, ¿y qué es un torbellino? La palabra hebrea para torbellino en realidad se refiere como a un huracán, que esa misma era la experiencia de Job. Y me llamó mucho la atención que Dios se presenta como creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y quién hizo las medidas y le puso límite al mar? Y otras cosas semejantes a estas. Y obviamente Job no estaba presente cuando Dios creó. Sin embargo, Job lo reconoce como su creador, porque en sus lamentos Job sabe que hay un Señor y creador que todo lo puede, y que nada de lo que está sucediendo en el mundo y en su vida es sin motivo. Pero ¿saben quién sí estaba presente? Las estrellas del alba y los hijos de Dios. Los ángeles y el vasto universo pudo apreciar la obra de Dios, y a todo lo que Dios creaba daban gloria y se regocijaban y cantaban con júbilo, porque en la creación miraban el carácter perfecto de Dios, maravilloso. Pero ¿saben quién más estaba presente? Por supuesto, Satanás y sus ángeles.
Ellos fueron arrojados a la tierra antes de la creación. Ellos estaban en medio de los elementos y en la misma presencia de Cristo. Yo creo que había un propósito especial por lo cual Satanás tuvo el privilegio de apreciar esa obra. ¿Y saben cuáles fueron las primeras palabras que dijo Dios a Job desde el torbellino cuando se presenta? Las palabras fueron: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Vamos a leerlo. Job capítulo 38, versículo 1 y 2. Entonces respondió Job a Dios desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y en realidad Dios no está queriendo decir que Job es quien está oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría, y tampoco sus amigos de Job. Hay alguien más detrás de todo esto. Y aunque no quiero tomar mucho tiempo en la historia de Job, pero sí hay algo que me gustaría destacar. En el primer capítulo de Job describe el carácter de Job, sus posesiones, y en el capítulo 2 descubrimos que la escena se traslada al cielo y los hijos de Dios vienen ante la presencia de Dios, como es de costumbre, y entre ellos también viene alguien. ¿Quién? Satanás. Y Dios le pregunta delante de todos sus hijos: ¿de dónde vienes? Y contesta: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y la conversación continúa, de tal manera que el carácter de ese ser quiere poner dudas en el concilio, en el cielo y en cada persona. Es decir, el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, sin conocimiento real, es Satanás. Confunde al concilio en el cielo con mentiras respecto al carácter de Dios, especialmente su ley. Aunque en realidad Job no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo, incluso nosotros sabemos mucho más de lo que Job sabía en ese momento. Y casi todo lo que Dios habla desde el torbellino son preguntas, y el primer tema del que Dios habla es que Él es el Creador. Y según pienso yo o deduzco yo, que Dios le va a contar a Job lo que está sucediendo con respecto también a su aflicción, aunque lo describe a Satanás como Leviatán. Le dice: tú le vas a pescar, o tú le rogarás que te suelte, o querrá que lo consideres su siervo, o lo atarás para jugar, o lo harás banquete, o lo venderás en el mercado. Si tan solo de verlo te desmayarías, de sus narices sale humo, de su boca salen lanzas de fuego. Desprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los orgullosos. Vamos a leer esto en Job 41, 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Cuando yo tengo cierta duda con algún texto, siempre voy al interlineal hebreo. Lo interesante que encontré fue que la palabra animal aquí no estaba en el interlineal. No sé si me habré equivocado, pero para mí que fue agregada por parte de los traductores. Simplemente el texto dice: no hay nadie sobre la tierra semejante a él, sin temor. No existe en la realidad un animal que echa fuego por la boca y humo por la nariz. También que vive en el mar. Y si lo hubiera, no lo conocemos. Más bien está describiendo el carácter de Satanás. Y ahí Job puede hacer el contraste entre el carácter de Dios y Satanás. Y él exclama: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Y justamente ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos, que lo veamos en las Escrituras, que lo conozcamos en su palabra, pero también en la naturaleza. Pues la creación vemos el carácter perfecto de Dios y que esa distorsión no es más que causada por el pecado y por Satanás. Job vio a Dios en la creación y le dio gloria. Voy a leer a continuación algunas cosas que encontramos en el libro del Camino a Cristo acerca de la creación y del amor de Dios. Camino a Cristo, página 6. Dice: la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad.
no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares, los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra. Mediante las cosas en la naturaleza, los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, estricto, acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso por discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. Así como Dios reveló su carácter en la creación, asimismo lo hizo a través de su Hijo cuando anduvo en este mundo, aliviando y sanando las dolencias de la humanidad. Vino para dar libertad a los cautivos en el pecado. Vino a dar luz ante aquellos que tenían entenebrecido su entendimiento con respecto al conocimiento de Dios, hecho por aquel que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría, sin conocimiento acerca de Dios, o sea, Satanás. Estando así en primera fila en la revelación de su carácter en la creación, no quiso reconocer la bondad, la santidad y la justicia de Dios, pues en él no hay temor. Su corazón está ensoberbecido para con el Espíritu de Dios. Cuando fue creado el hombre, fue creado a su imagen y semejanza de Dios. Escucha las palabras de patriarcas y profetas. Una vez creada la tierra con su abundante vida y vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen del Padre, Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en la perfecta obediencia a la voluntad del Padre, para quien la hermosa tierra había sido emparejada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar, pues dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Luego, cuando terminó de crear, Dios descansó, se refrescó, es decir, se deleitó en el reflejo de las cosas creadas, del pensamiento de su mente, la realización del propósito tal como se manifestó en la creación acabada. 6 días empleó en hacer cielos y tierra, y el séptimo día descansó y fue refrescado, se deleitó, se regocijó en su propósito completo en la creación. El propósito que estaba en su mente antes de la creación fuese hablada para que viniese a la existencia. Luego bendijo el día, lo hizo santo y lo santificó. El día sábado es el símbolo de la belleza del carácter de Dios. En ella vemos su santidad, su bondad, su justicia. Dios cesó de hacer y creó que Dios no ha vuelto a crear. Sustenta todo lo que ha hecho. Por lo tanto, Dios le va a dar al hombre algo que tiene en su corazón, su reposo. Hay 2 cosas que Dios le dio al hombre. La primera, vida, obviamente, a través de su espíritu. Y la segunda es su reposo. Por esto, lo que el hombre recibió de Dios no lo puede recibir de ningún otro lugar
y de ninguna otra persona, ni siquiera de sí mismo. El reposo es de Dios, no del hombre. Dios le dio su reposo en el sábado. Por eso, ese día, es un mandamiento para que recordemos que Dios es nuestro creador y que el reposo no es del hombre, es de Dios. Por lo tanto, el hombre recibe de Dios para que disfrute, para que se deleite, así como una delicia de Dios cuando vio todas las obras que Él había creado en gran manera, que había creado buena en gran manera. Ahora una pregunta. ¿Es posible que el hombre guarde el séptimo día sin recibir el reposo de Dios? La respuesta es sí. No es lo mismo guardar el séptimo día y guardar el reposo de Dios. La diferencia radica en que si yo tomo mi propio reposo en lugar del reposo de Dios, así que es totalmente el descanso de Dios. Y la idea del descanso de Dios en el pensamiento del mandamiento del sábado. Y las razones que se dan en el mandamiento son las mismas. Tenemos que trabajar 6 días. La razón es porque el Señor, al hacer el cielo y la tierra, trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y debemos descansar el séptimo día porque el Señor descansó y lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo. Dios es espíritu. El único tipo de descanso que Él podría tener es el descanso espiritual. Entonces el hombre que no obtiene y disfruta el descanso espiritual en el séptimo día no guarda el sábado, porque el descanso del sábado es descanso espiritual. Es el descanso de Dios y solo de Dios. Es descanso espiritual y el sábado es algo espiritual. Y el descanso de Dios está en el día. El descanso espiritual está en el día. Y al guardar el día por la fe, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Al guardar el día por la fe, ese descanso espiritual le llega al que guarda el sábado. Ese descanso espiritual que Dios puso en el día, que llegó a ser parte del día, ese descanso espiritual que está allí y viene al hombre y es disfrutado y conocido por aquel que guarda el sábado. La única manera en que puede ser guardado es por la fe en Jesús. Ahora, otro punto que quiero destacar es que cuando Dios habla, su palabra tiene el poder de hacer lo que ha dicho y permanece para siempre. Por lo tanto, cuando Dios bendijo el sábado, y si Dios bendijo el sábado y lo santificó y en él reposó, ¿por cuánto tiempo permanecerá santo? Para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué fue lo que santificó el día? ¿Qué fue? La presencia de Dios. Santifica todas las cosas, hacia un lugar santo, hacia un nombre santo. Es la presencia de Dios quien santificó el día. Entonces la santidad de Dios está unida al día. La presencia de Dios, la santa presencia de Dios está unida al séptimo día o al sábado. Pues bien, cuando el hombre llega a ese día como solo un hombre puede llegar a él con mente espiritual, con la mente del Espíritu de Dios, y reciba el descanso espiritual, el refrigerio espiritual que hay en él, la bendición espiritual que está en él, recibe él también esa presencia, se hace participante de la presencia en la que está santidad de Dios para transformar. Lo hace y eso es guardar el sábado. Es a través del sábado en que el hombre pudiera ser participante de su presencia y llegar a conocer por experiencia viva el descanso espiritual de Dios, la bendición espiritual, la santidad, la presencia de Dios para hacerlo santo, la presencia de Dios para santificarlo. Bueno, el hombre que obtiene todo eso en el día de reposo es el hombre que guarda el día de reposo. Una última cosa. ¿Quién fue el verdadero agente presente en la creación? Cristo. ¿Quién fue el que descansó? Cristo. ¿Quién fue el que lo bendijo? Cristo. ¿La presencia de quién lo santificó? La presencia de Cristo. ¿De quién es la presencia en el día de reposo? De Cristo. Entonces, el propósito original de Dios en la creación y el sábado como su señal fuese que el hombre pudiese conocer a Dios como Él es y lo que Él es para el mundo, en y a través de Jesucristo.
Para Adán y Eva, cada sábado era un refrigerio en la presencia de Jesucristo. Pero Satanás entró y apartó al hombre y a todo el mundo del propósito de Dios por completo. Se invirtió el orden de Dios, de modo que donde antes Dios se reflejaba en la mente del hombre, en todas las cosas de arriba y en el hombre mismo, ahora Satanás se refleja en el hombre y eso empaña el reflejo de Dios en cualquier cosa, de modo que el hombre natural no ve a Dios ni aún en la naturaleza. Por eso la obra de salvación es la misma obra de creación. En una ocasión dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Para traer las cosas a su orden original, entonces la salvación es solo el cumplimiento del propósito original de Dios en Cristo en la creación. Cuando Adán y Eva fueron creados, todas las cosas ya habían sido creadas para ellos. Y lo primero que ellos vieron que Cristo hizo fue descansar, reposar, regocijarse en el sábado. Por eso lo primero que obtenemos cuando el poder de Dios actúa en nosotros es su reposo espiritual, su descanso. Esa es la invitación que Él nos hace. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. El hombre que cree en el Evangelio de Jesucristo, mora Cristo en él. La presencia de Cristo está allí y la presencia de Cristo santifica. Eso es lo que santificó el sábado. Entonces, el sábado, en el punto en cuestión sobre la santidad, es exactamente la señal de lo que Cristo es para el hombre que cree en él. Es reposo, es deleite y es santidad, es bondad y justicia. ¿Quién se sentirá obligado a guardar el sábado cuando ha conocido que el reposo que recibe no es suyo, sino de Dios? Que es el deleite del Señor y no el nuestro, que somos participantes de su reino al participar de su gozo y de su reposo.